¿Cómo está? Buenos días, ¿Qué bienvenida. tal, Juan Carlos? Buenos días Gustavo, buenos días a la audiencia. Sí, Gustavo de Unanue, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo a Jesús Moreno, está en la graduación de su hija. Antonio Atolini, ¿se acuerdan de él? Sí. Del movimiento Yo Soy, es el... Somos 123. 130. Yo Soy 132, Ajá. Yo Soy 132 en la campaña presidencial de Ajá. Enrique Peña Nieto, ¿no? Ajá. Yo Soy 132, Antonio Atolini tuiteó el 7 de junio. Para ti, Marcelo Ebrard, las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti, Marta Bárcena, la embajadora de Victoria, un monumento para todos ellos de honor. ¿A poco así? O sea, es para tanto lo que hicieron Marcelo Ebrard y los miembros del Servicio Exterior Mexicano en Estados Unidos con... No, ya llegar a esos extremos se vuelve ramplón el asunto. Yo creo que uno tiene que verlo con la objetividad que debe de ser. Me tocó ver el domingo, me eché toda la participación que me pareció muy interesante porque la información estaba muy suelta, no la terminamos uno por amarrar, inclusive ni el domingo terminé de amarrar la información. Me pareció en ese sentido un evento y honor a quien honor merece en la medida que se requiera. Por ejemplo, a mí me pareció muy interesante la participación de estas indígenas, que se visibilice. Me pareció excelente la participación del gobernador de Querétaro, con mucha ecuanimidad, no sé si lo escucharon ustedes, inclusive Porfirio Muñoz Soledo, pues él de la vieja guardia con un espíritu nacionalista, pero que al final y plantea, y cierto, un favor oscuro, hace ver pues los pros y los contra, porque este asunto no hay que verlo nada más desde una óptica. Es decir, tiene que verse con la cara bonita y la cara fea de esto. El domingo fueron de loas, sí, efectivamente, pero qué bueno que los aranceles, etcétera, etcétera. Y luego ya empezaron pues lo clásico, la oposición, que jugó su papel como oposición, sin embargo con una actitud muy mezquina, sobre todo con acción nacional, porque al PRI no lo he escuchado yo que se mueva, y los clásicos intelectuales que están opinando en contra. ¿Por qué? Porque yo digo en esto, no es fácil, nosotros estamos del otro lado del mostrador, pero el que está allá, el ejercicio gubernamental no es cualquier cosa, máxima en la situación tan delicada en la que estamos viviendo en este momento. De hecho, ahorita antes de entrar estaba viendo que yo como estudiante me tocó la Guerra Fría y bueno, pues si no nos gustaba volteábamos y hacíamos un guiño y aquel de allá el imperio se reculaba, ¿verdad? Pero ahora estamos indefensos ante la locura de esta persona. Pero esa es la realidad y a ver cómo combatirla. En ese sentido, Juan Carlos, creo yo que se han de haber construido 3 escenarios: el ideal, el catastrófico y el posible. En ese del ideal, yo siento, bueno, pues que Trump no nos hubiera subido los aranceles, que inclusive con un espíritu de mea culpa y dijera los migrantes son la resultado de un capitalismo salvaje de los cuales nosotros estamos impulsando y los voy a apapachar y voy a hacer realidad los derechos humanos y etcétera, etcétera. Ese es el ideal. El catastrófico sería que, con el respeto de la audiencia, que a este señor se le hincharan los testículos y dijera en vez de 5 fueran 10 y ahí te va y haga hasta 25. Hasta 25 lo que quiera. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Lo posible. A mí me parece que fue una decisión inteligente que no nos dejó satisfechos a todos. Hubo alguien que sí, por ejemplo, los empresarios, los que estaban, el mercado nervioso y la inflación y la economía, dijeron, no, pues qué bien, ¿verdad? Los otros no, y vieron la oportunidad de cómo estar ahí viendo los puntos negros. Pero por eso te decía yo, verlo con la objetividad, sí, porque inclusive... Se hizo lo posible entonces. Se hizo lo posible. Gustavo, yo ¿tú le das las guirnaldas de oliva a Marcelo Ebrard? Mira, yo lo que creo es, quisiera dividir mi opinión en 3, desmenuzarla en tres visiones. Una, la del resultado final. La del resultado final es que no hay aranceles, lo cual es positivo para el país, para la economía del país, y para la economía, o muy buena parte de la economía de Estados Unidos, Texas, entre otros. Eso es algo bueno. Número 2, históricamente México, no estoy diciendo que solo este gobierno, sino todos, ha sido un descuido total la frontera sur. Entonces, mal que bien, nos vamos a ocupar de la frontera sur. Es otra cosa. Como haya sido, así se dio el resultado. Así lo primero lo dijera. Son 2 cosas positivas al final del día. Lo delicado es que los políticos viven siempre en otra realidad.
ni las guirnaldas de oliva, obviamente, ni tampoco es obvio lo que está haciendo Trump. Trump, cuando uno lee su biografía, él mismo dice cómo negocia las cosas. Él está en campaña, pues. Él y los republicanos desde hace 10, 12 años entienden que para ganar elecciones tienen que polarizar a la población de Estados Unidos. Y un tema importante de polarizar es el tema migración. A mí me tocó de cónsul una campaña del alcalde republicano en Albuquerque, que tenían históricamente ganados los demócratas ahí, y el señor se dedicó a mexicanizar la elección, a estigmatizar al mexicano. Yo me tuve que dar unos entres con él en plena campaña, y había protestas en el consulado. O sea, esa es una fórmula de los republicanos que funciona, y Trump está en campaña. Yo no creo que Trump al final del día hubiera subido aranceles, pero es un tema que le sirvió para calar al gobierno de México, número uno, y que sí caímos, porque había otras medidas. México puede también poner aranceles en ciertos productos. Hay un tratado que está firmado y hay procedimientos a seguir cómo contestar ese tipo de violaciones al tratado, pero al final del día yo creo que el resultado, que no hay aranceles y que nos ocupemos de la frontera, está bien. Y ahora yo plantearía, ¿qué sigue más adelante? Porque la elección de Trump es en el 2020. Sí, claro, falta mucho todavía. Ya encontré una llavecita de cómo poner el dedo en la llaga y todo México, y digo todo México porque el gobierno se ocupó, la oposición se quiso desocupar o se quiso montar en esto, los comentaristas, la prensa, a todos nos volvió locos el tema. Trump ya encontró una llave de cómo poner el tema para polarizar otra vez, si la migración, si el narcotráfico, si la inseguridad en Estados Unidos. Entonces, no sé a qué acuerdo habrán llegado en los acuerdos, en lo oscurito. Secretos, ¿tú crees que hubo acuerdos secretos? No, bueno, en un diálogo diplomático uno acuerda qué se puede decir y qué avances pueden dar más adelante acorde a o sea, cómo va pasando el tiempo. Donald Trump le asiste la razón cuando dice que hubo acuerdos secretos que posteriormente va a revelar. Eso lo dice luego de que se le fue encima a Nancy Pelosi, se le fue Bernie Sanders encima criticándolo por la actitud que asumió con México, y porque hubo el domingo muchas críticas en Estados Unidos de que Donald Trump era un pájaro nalgón, pues de que no era cierto que quería ponerle aranceles a México. Entonces, yo creo que allá también están jugando a la política, tanto sí. Pelosi como Sanders como Trump. Entonces Trump a lo mejor está siendo imprudente, pero insisto, si vas a sentarte en un diálogo diplomático, pues son etapas y son fases. Aquí anunciamos esto. Si en 45 días vemos que pasa A, podemos anunciar B. Si no pasa A, podemos anunciar C. Pero eso no se puede, a lo mejor son cosas condicionadas que no las puedes publicar. Eso no quiere decir que hay acuerdos, me explico. Y las coyunturas que se van dando. Entonces, ¿sí? Pero la realidad es que tanto allá como acá, eso yo me quedaría como conclusión, los políticos, su prioridad número uno es lo electoral, pues. Sí. Entonces, tanto aquí el gobierno que se aventó un meeting electoral, como la oposición, que en muchos casos se vio muy mezquina, como dice Gloria Almida, y allá también, Trump polarizando el electorado para ganar votos, y Nancy Pelosi y Bernie Sanders, pues a todo en contra para ganar votos. Entonces, sí. Y mientras tanto, la economía y la frontera, ahí estamos. El haya sido como haya sido que ahorita pronunció Gustavo y que también utiliza Olga Armida, están citando lo que dijo Felipe Calderón en su campaña de que iba a ganar haya sido como haya sido, ¿no? Así, sí. O sea, porque luego hay algunas personas que olvidaron esa anécdota de Felipe Calderón. Sí. Sí, el haya sido es un fraseo coloquial. Sí, que ya se hizo nacional. Sí, haya sido como haya sido, pues es que... Y come si te vas. Así lo dijo Calderón, pues, ¿no? Sí. Así lo dijo Calderón, es que me dice Francisco Molina esto. Sí, como decía Gustavo, dentro de 45 días, el plazo lo puso muy corto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a dar? Fíjate, yo a veces en mi romanticismo, del que te estaba hablando en este momento de ver las cosas, no hay que desestimar también a lo que está jugando López Obrador. López Obrador extendió la mano y López Obrador eso le ha generado pues toda una simpatía al interior, independientemente de quien lo cuestione y le diga que está muy en sin derecho, inclusive a nivel internacional, porque me tocó ver algunas gentes de peso echándole porras, por decirte algo. Extendió la mano. Si aquel hombre se pone más bravucón ante el mundo, dice, yo estoy mostrando
¿sí? La buena voluntad, la vecindad del diálogo, y que nos surge no solamente esa reconciliación nacional, sino esa reconciliación mundial. Y por lo que yo me he estado adentrando esto, hay toda una corriente que va en términos de esa reconciliación, porque estamos tocando base. Y hay otro detalle, bien o mal, con chairos o lo que gustes y mandes, López Obrador trae su tigre, y eso también cuenta en un momento dado por este detalle. López Obrador le está diciendo, al menos así lo entendí, mira, extendí la mano, no gané al 100%, pero podemos seguir avanzando. Si aquel que es el imperio y es el pez grande, nos puede comer, voltear al tigre y voltear a la sociedad civil, porque la sociedad civil somos muy buenos para criticar, pero no para participar, en donde todos hagamos un frente, el sector empresarial, el sector obrero, el sector académico, el intelectual, los de a pie, como quieran, para defenderlo. Y yo creo que eso también puede mostrarle dientes a aquel tipo, porque inclusive a él tampoco le conviene. A la hora de la hora no le conviene una confrontación de ese nivel, porque Estados Unidos tiene muchos enemigos, ¿sí? Y nomás para terminar, creo a mí que me pareció, como muchos esperaban, irse de golpe, se convertiría en una Venezuela, y es lo que quiere aquel, convertirnos en una Venezuela, poner al pueblo contra el gobierno. Sí, yo creo que efectivamente Trump no se iba a aventar eso al final del día. Hay números que dicen especialistas, yo no, pero que Texas hubiera perdido 117,000 empleos, hubiera pagado cerca de 5,000 millones de dólares más en dinero, y por ejemplo, Texas es un bastión republicano, ¿no? Entonces Trump, yo creo que lo que sí es muy hábil, y hay que reconocerle su capacidad de negociar, y así va, él lo dice, yo voy poniendo, ¿no?, trabas en el camino a ver cómo reaccionan en la negociación. Al final del día, vuelvo a decir, el resultado es bueno, ocuparnos de la frontera sur, que ahí pasa de todo. México, por mínimas cosas que exige al trato de la frontera norte, no hace ni la mitad de lo que exigen Estados Unidos en esa frontera. No tenemos ni la mitad de lo que pasa en la frontera sur. Entonces, ocuparnos de ahí era una agenda pendiente del gobierno. Y a raíz de esto, haya sido como haya sido, dijera Felipe Calderón, lo vuelvo a decir, pues eso es algo bueno, ocuparnos de ahí. Y tercero, yo creo que Trump ahorita agarró a México. No tarda en agarrar a China, y no tarda en agarrar a Rusia, y no tarda porque está en campaña. O sea, no nada más va a ser el tema México, pero lo delicado, o lo que el gobierno se debe estar planteando, es qué va a pasar si nos vuelve a tratar de... O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque el tema del arancel ya dijo, si no, otra vez. ¿Qué vamos a hacer como México si otra vez nos ponen el arancel? Vamos a decir, bueno, nosotros le vamos a subir a estos productos también, nosotros vamos a hacer esto, ¿qué vamos a hacer como país? Luego hay otro detalle de término de las coyunturas, que yo lo escribí en el artículo antepasado, no me acuerdo donde el plan integral, nadie dijo absolutamente nada de las bondades del plan, y ese es un arma y una coyuntura. Por primera vez los países centroamericanos se están unificando por la alianza yo estoy con el PRO, yo me quedé en la alianza por el progreso, en Centroamérica. No, aquí en las Naciones Unidas. Sí. Es un plan donde los gobiernos centroamericanos, y el día 1 de diciembre, el López Obrador a su embajadora le dice, necesito que me desarrollen esto, y vienen y se lo entregan exactamente el 20 de mayo, en una ceremonia que a mí me pareció muy interesante, muy incluyente, muy humanista, y parece que han hecho eco los demás países de Centroamérica. Y lo más importante, ojo, ¿sí? En ese discurso que da López Obrador está invitando no solamente a los vecinos, a Canadá, a Francia, Alemania, creo que Alemania tiene mucho interés en venir a invertir, pero sobre todo es Estados Unidos, que es nuestro cercano, también hacer de Centroamérica un polo de desarrollo. También se va a fortalecer toda América Latina, porque este señor siempre nos ha tenido bocabajeados, y precisamente en la medida que se unifique, y en una anécdota, una situación histórica, cuando se dio el levantamiento aquí en 1913, cuando orquestado por Estados Unidos en la embajada, el asesinato de Madero, y ungen a Huerta, que era toda una estrategia del imperio también, y que se levanta Carranza. ¿Qué hicieron estos señores? Están esperando la coyuntura y mandan los barcos a Veracruz, pero ahí mismo de Veracruz se regresaron. ¿Por qué? Porque se había incendiado el tigre que hablaba de
Díaz, Sí. el tigre, se había desatado, se había desencadenado, pero no solamente el de México, estaba el de Centroamérica, y Estados Unidos dijo, si se enciende esto, se va a incendiar todo. Entonces, tranquilamente, si como dice luego, le van midiendo los camotes, tú dijiste, ahorita te mando este trancazo y a ver cómo es, le puedo quitar o le puedo poner. Así ha sido la política de este señor, porque el pez grande se come al chico, y nosotros, pues, desgraciadamente hemos estado en la Yo frontera. quisiera volar rápido de la frontera sur, nada más para que se den una idea. A mí me tocó ser cónsul del 2008 al 2010. En ese entonces el gobierno mexicano, que era Calderón, estaba preocupado por cómo brindarle apoyo en tecnología a esos países, porque los pasaportes se llenaban a mano. Híjole. Entonces, Sí. africanos, iraníes, todo el mundo entraba como los que entraban con pasaporte, Sí. entraban como guatemaltecos, hondureños a nuestro país y de allá a Estados Unidos. O sea, si hay un problema real de seguridad en la frontera sur, que qué bueno, vuelvo a decir, haya Que sido como voltearon haya a sido, ver. que tenemos que ocuparnos de allá, porque no nada más si es el asunto humanitario, que por no ocuparnos se violan derechos humanos a más no poder, se hace... Y una pésima interpretación. Se hace de todo ahí. Sí. Entonces ahorita va a haber vigilancia, seguramente el gobierno deberá no nada más poner vigilancia, sino tomar ojo en el tema administrativo, el tema de derechos humanos, el tema del orden ahí, porque pasa lo que sea ya en el Sí, que y Marcelo tiene que Ebrard ser- va a ser el responsable. Sí. Hoy el presidente López Obrador anunció que Marcelo Ebrard será el responsable de implementar la Sí. estrategia de migración Es que en el sur gobernar. del país. Sí. Sí, y ya nos vamos, Olga Ay, Armida. que la fregada. No, se iba a decir que gobernar no es nada más ver este país con actitud patrimonialista y saquearlo. Gobernar es una visión integral de lo que estaba diciendo Gustavo. Nadie se había ocupado de la frontera sur. Uno escribe, uno dice, sus alumnos, pero hasta ahí. Eso realmente es gobernar, y mucho le sacan porque es más fácil Otro robar. tema, punto y aparte, será lo que va a pasar en la frontera norte con los migrantes que se van a quedar de este lado, del lado mexicano, en tanto tramitan su petición de asilo político, asilo humanitario en el vecino país, porque parte de los acuerdos es además de reforzar la frontera sur, es que México los mantenga aquí en Sí. tanto hacen el trámite en Y el con vecino el país, respeto a los derechos humanos y ya y todo ya eso. hay preocupación en el caso de Sonora. Ayer la gobernadora decía que bueno, y de dónde, cómo le vamos a hacer para mantener a esa gente, y el alcalde de Nogales también está manifestando su preocupación ante cifras históricas del número de migrantes que han cruzado que han intentado cruzar hacia Estados Unidos y que han llegado a la frontera. Y fíjate, nada más aprovechando ahí de correrito, hay que reconocer la participación de la sociedad civil, que a veces no la reconocemos en la justa dimensión. Las organizaciones religiosas se han echado a cargo esos. El trabajo de esta señora Gándara, de Marcela, mi respeto, y de mucha gente de esa que hasta llevarles un plato de comida, Sí. ya no se diga, y eso no se ha reconocido y no se ha dado el debido apoyo para poder contener este asunto de los migrantes. Muy bien, Olga Armida Grijalva, muchas gracias. No, a ti. Gustavo de Unánue Aguirre, muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias.